Estás escuchando Cronos y Kairos, con Diego Valero y Gorka Pérez. Pues hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gorka, encantado de estar contigo. Muy bien, pues nada, yo soy Gorka Pérez, soy periodista económico y desde hace unos años cubro la información sobre laboral en el periódico El País. Es una cartera gigante en la que hay muchísimos temas que además tocan el bolsillo de la gente, que yo creo que es muy interesante hablar sobre ellos porque a veces nos perdemos quizá en los datos, pero luego la realidad pues nos ofrece otra serie de testimonios. Y bueno, estoy aquí contigo, Diego, porque muchas veces he hablado contigo de estos temas. Pues sí, y además yo creo que es muy importante que seamos capaces de mantener conversaciones tranquilas, pero que sean didácticas para que todo el mundo pueda entender algunas cosas que, como bien decía, son muy complejas, pero que nos afectan muy directamente y que necesitamos conocerlas bien. Y sobre todo temas casi sin calculadora, ¿no? Diría Sí, yo. O sea, claro, esto es más claro. de qué nos pasa, de qué vemos cuando salimos a la calle, qué le pasa a nuestro entorno. Que al final la economía está en los números, pero está en muchas Sí, cosas. pero claro, pero es algo casi emocional, ¿no? Algo que llevamos encima en muchísimas cosas. Sí, desde luego. Bueno, Diego, si te parece, te voy a presentar. Si se me olvida alguna cosa, me lo dices. Porque, bueno, digo que he recurrido a ti muchas veces porque, bueno, yo te considero una de las voces más autorizadas en el entorno económico. Y para los que igual no conozcan todo el currículum, que es bastante extenso, pues, eres doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, donde también eres profesor. Además, también das clases de cursos especializados en la London School of Economics y en otros distintos programas de másters. Y bueno, eres miembro de la Junta Directiva del Instituto de Análisis Financieros de España y bueno, presidente de Novaster, que es la sede en la que nos encontramos ahora. Así es. No, es una tarjeta más larga que la mía, ¿eh? pero es por algo muy claro, que es que tengo algunos años más que tú. Bueno. Pues como estábamos hablando antes de qué temas pueden resultar interesantes para tener una conversación menos numérica y más del día a día, yo había pensado que hoy podíamos hablar quizá de la jubilación. No te estoy queriendo decir nada con esto, pero para empezar esta conversación, que bueno, por poner un poco de contexto, serán temas que hablaremos pues una vez al mes o mensualmente. Me parecía muy curioso que empezásemos a hablar del tema de la jubilación desde el punto de vista de que el año pasado, según los datos del Ministerio de Seguridad Social, por primera vez la gente empezó a jubilarse más allá de los 65 años. Así es. Que es una barrera casi psicológica, yo creo. Lo es, porque además esa barrera, Gorka, como seguramente sabes, está fijada en el ámbito mundial prácticamente desde 1881, que fue cuando el entonces canciller von Bismarck instrumentó lo que se ha venido a llamar el primer sistema de seguridad social y ya puso como edad de retiro 65 años. Claro, en 140 años han cambiado un poquito las cosas. No creo que fueran los mismos 65 años. Para nada. De hecho, entonces casi nadie llegaba a los 65 años, con lo cual era fácil tener un sistema de pensiones que no pagaba pensiones. Claro, que no tenía pensionistas. Ahora es un poco más complicado eso, porque ahora la gente llega sobradamente. Efectivamente, el que hayamos superado esta barrera emocional incluso de los 65 años, yo creo que es un dato importante y que tiene que ver mucho con los nuevos tiempos que estamos viviendo. Lo primero, perdona, sí, que vivimos más tiempo. Claro, por supuesto. Entonces, ese hecho hace que tengamos la posibilidad de estar bien en plenas capacidades para seguir trabajando más tiempo y seguir generando riqueza para nuestro entorno y para nosotros mismos. Siempre hay circunstancias donde eso no puede ser, y ya lo comentaremos, pero lo que sí es importante es entender claramente que hoy en día la vida prevista, lo que llamamos la esperanza de vida de la gente, va creciendo muy rápidamente. De hecho, prácticamente cada 10 segundos que pasan vivimos un segundo más. Entonces, eso es algo que hace que nos tengamos que replantear si trabajar hasta una edad fija es conveniente, necesario, podemos trabajar más tiempo. Es un segundo más y de mejor calidad. Con lo cual, esto
Es una tendencia, yo creo que es una tendencia imparable en el mundo. Hay países donde ya la edad de jubilación sobrepasa los 70 años. No quiero decir, porque cuando la gente oye, jubilarse a los 70, ya sé, o sea, parece una cosa terrible, pero vamos, también lo parecía a los 65 hace años, y como tú decías, los 65 o los 70 de ahora no son los 65 o los 70 de hace 20 o 30 años, ¿no? Es el punto de partida, yo creo, el crecimiento de la esperanza de vida. A partir de ahí vivimos más tiempo y vivimos mejor, por lo tanto podemos ser productivos durante más tiempo. Pero yo creo que que se haya superado esta barrera de los 65 años nos da pistas, yo creo, sobre algunas otras cosas que tienen que ver más allá del bienestar, ¿no? Del trabajador, que es qué necesita o qué podemos ofrecer al mercado y qué necesita el mercado o la economía del país de nosotros para poder mantenerse, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo, al vivir más, somos más longevos, por lo tanto somos más tiempo pensionistas. Claro. Y si entendemos que la pensión es recibir lo que en algún momento se ha dado, así como análisis sí. casi de Por tweet, supuesto. tenemos que ver cuánto aportamos, porque quizá necesitemos aportar más si vamos a vivir más. Creo que este punto de vista de que, se ha superado los 65, ahora está 65,1. Sí. No quiere decir que de repente ahora la gente se haya pasado a los 70 años. Pero yo creo que confirma dos cosas. Una, que por un lado, lo que estamos hablando, vivimos más, vivimos mejor, tenemos que trabajar más. Y por otro lado, ¿por qué retrasamos la edad de jubilación? Casi desde el punto de vista individual, ¿no? Yo creo que ahí han influido varias cosas que tienen más que ver quizá con el entorno político, que son las penalizaciones para aquellos que han querido jubilarse antes, que se han endurecido en los últimos años precisamente para evitar... Porque una cosa es la edad, yo creo que este punto, con la gente con la que hablo yo, es importante de aclarar. Una cosa es la edad legal a la que te puedes jubilar y otra es la edad real a la que la gente se jubila, que normalmente es antes. Claro, ahora al retrasarse se ha retrasado todo. Entonces, desde este punto de vista, las penalizaciones hacen que la gente se lo plantee y las bonificaciones hacen que se lo planteen todavía más. Pasa es que el escenario es tan grande, o sea, hay tantos casos. Pero bueno, como punto de vista, particularmente pienso que esto está empezando a dar sus frutos. Totalmente. Yo creo, efectivamente, hay dos elementos que tienen que ver y que de alguna manera son traducido el palo y la zanahoria, ¿no? Por una parte está la edad ordinaria legal de jubilación, que ahora es 66 años y medio y que para 2027 acabará siendo de 67 años. Y me temo que no acabaremos ahí. O sea, eso es lo que de momento tenemos aprobado, pero probablemente eso vaya cambiando. Y luego está, claro, el gran problema en España tradicionalmente es que la gente no se jubilaba a la edad ordinaria, sino que se jubilaba antes, con procesos de jubilación anticipada, en muchos casos que venían de procesos incluso de ciertas reestructuraciones industriales, económicas, etcétera, y que impulsaban a que la gente se marchara antes. Eso sigue pasando en muchas empresas y de eso podemos hablar, de por qué en muchas empresas la edad de retiro para la gente puede estar antes de los 65, pero a veces no para la presidencia o los altos directivos, ¿no?, de esas empresas. A veces nos lo tendríamos que pensar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo que sí sucede es que se ha ido penalizando el retiro anticipado como una forma de que la gente esté más tiempo. Es bien cierto que en lo que se llama la jubilación anticipada involuntaria, es decir, cuando te quedas sin trabajo ya con una edad, las condiciones son más laxas para poderte jubilar anticipadamente. Y luego está la zanahoria, que es un experimento que se ha hecho con la última reforma, que los pocos datos que hay de momento muestran que va bien, habrá que verlo, y que se basa mucho en las ideas que se han ido esparciendo en el mundo sobre la aplicación de la economía del comportamiento, que es cómo podemos incentivar a la gente con medidas que premien una determinada actitud, un determinado comportamiento. Y en ese sentido, como sabes, la nueva normativa española lo que hace es dar como un premio a la gente que se jubila más tarde. Y un premio que juega, y eso parece, como digo, que está funcionando porque se ha duplicado el número de gente. Todavía son pocos. Es un 8 y pico % de los que se jubilan, pero ha pasado de un 4 y pico a un 8 y pico. Es decir, se ha duplicado, se nota.
con el incentivo también que tiene que ver con una cosa que llamamos en el ámbito de la economía del comportamiento el sesgo de presente, que es la valoración que le damos a lo que tenemos en este momento más que lo que tendremos en el futuro, y en ese sentido el hecho de que haya como una paga extraordinaria de golpe por manifestar que te vas a jubilar más tarde puede ser un motor para que la gente realmente cobre ese dinero y trabaje más. Entonces, esas dos cosas yo creo que efectivamente están empujando al alza, junto a que, hombre, si hay trabajos donde la gente lo pasa mal y lo que quiere es jubilarse ya, pero también hay trabajos donde la gente lo que quiere es poder seguir trabajando porque sus condiciones de salud, físicas, emocionales, le permiten seguir trabajando y hay muchas cuestiones que yo veo con gente ya jubilada. Algunos lo pasan de maravilla, y tienen, pero hay otros que realmente se encuentran igual en medio de una nueva realidad. Claro. Que... Y hay algo que en España no tenemos resuelto aún, que es que pasamos de 100 a 0 en un segundo. Con eso lo que quiero decir es que tendríamos que ir desarrollando medidas para una transición ordenada a la jubilación. Porque de repente tú estás trabajando a tope con los trabajos que tenemos hoy en día. Trabajas un montón de horas. Fuera de casa. Sí, con intensidad y tal. Y de repente te jubilas, te hacen la cena o la comida de eso y al día siguiente no tienes nada que hacer. Sí, puedes tener hobbies o lo que sea, pero hay mucha gente a la que eso le ha afectado muy negativamente, ¿no? Además, yo creo, corrígeme si me equivoco, que a veces se nos olvida que alguien que esté trabajando y tenga los ingresos que tenga, en el momento en el que se jubile no va a tener esos ingresos necesariamente. Entonces, hasta cierto punto tiene lógica, ¿no? Que la gente empiece a... Antes hablábamos de hablar de temas sin calculadora, pero a veces es un tema de calculadora. A veces es un tema de calculadora, sí. Esto en el panorama ideal en el que el trabajador casi que decide por sí mismo, no lo que comentabas tú, de que hay otras personas que quizá lleguen en unas condiciones diferentes. Claro. Yo creo que cuando tú tienes la capacidad de decidir, es importante, sobre todo que tengas información, que tengas una buena información para tomar decisiones adecuadas. Hasta hace poco esa información no se tenía. Incluso, tenemos un amplio margen de mejora en la información. Porque todos vamos a tener una pensión pública, del nivel que sea, pero vamos a tener una pensión pública y cada vez hay más gente que tiene una pensión complementaria. Todavía somos poquitos, en España no más del 15% tiene un sistema complementario de pensiones, pero eso es de esperar y suponer que vaya poco a poco creciendo, ¿no? Poco al hilo de lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que todavía una persona que está trabajando y que le quedan años para jubilarse no tiene bien definido todavía lo que puede cobrar y en qué situación se encontrará cuando se jubile. Tenemos un simulador en la Seguridad Social que te da información sobre tu futura pensión, que la verdad es que ha ido mejorando. Las primeras versiones de eso eran como para tirarte al tren, porque no se entendía nada. Pero bueno, ha ido mejorando y la información, sobre todo si estás más cercano a la jubilación, es bastante... Más afinada, ¿no? Es más afinada. Otra cosa es que la información de susto, ese es otro tema. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Pero lo importante es que si te da susto te dé margen para reaccionar. Eso es lo importante. Y con los sistemas complementarios, a partir de ya prácticamente vamos a tener información también de cuál va a ser nuestra pensión en distintos escenarios del sistema complementario, pero nos sigue faltando que la parte pública esté muy clara. ¿Por qué? Porque solo si con tiempo suficiente sabemos lo que nos va a pasar, podemos tomar decisiones y podemos, como se dice ahora, accionar, ¿no? Sobre todo eso. Hemos empezado hablando de la edad de jubilación, pero vamos a plantear qué personas se van a jubilar ahora. Yo, desgraciadamente, no me puedo jubilar todavía, pero hay una generación que es la del baby boom,
No te voy a decir si estás dentro o no estás dentro para que cada uno... Bueno, pero se puede imaginar la gente. Pues esa generación es una generación muy numerosa y que por sus circunstancias ha tenido unas trayectorias laborales Sí. ascendentes en la mayoría de los casos y que por lo tanto van a recibir unas pensiones acorde a esas contribuciones. Sí. Y muchas de estas estrategias, vamos a llamar políticas de las que estamos hablando, o planteamientos a futuro, tienen que ver un poco con esta tensión que se va a generar en las cuentas públicas, porque ya es un equilibrio a veces bastante difícil de llevar. Ahora va a haber en los próximos años un gran número de nuevos pensionistas, de nuevos jubilados. Y además, lo que estamos hablando, son personas que van a recibir mucho. No sé si además, teniendo en cuenta que dentro de esta nueva reforma se están revalorizando las pensiones. Claro. O sea, yo creo que llegamos a un escenario bastante interesante y que va a poner un poco en aprietos, entre comillas, al sistema. Es indudable que los elementos de gasto del sistema de seguridad social, que al final no olvidemos, es un gasto justificado en las trayectorias de la gente y lo que se ha cotizado, etcétera, etcétera. Es decir, no es un gasto porque ahora un gobierno haya decidido que va a pagar muchísimo, sino que es fruto de la evolución demográfica y laboral de la población. Pero es cierto que hay algunos elementos que pueden tensionar ese gasto y que tú decías perfectamente. Uno es el número de jubilados, que va a crecer sustancialmente en los próximos años. Segundo, la pensión, el importe de la pensión que van a cobrar esos jubilados, que va a ser bastante mayor porque muchos de ellos han tenido carreras profesionales largas cotizando en bases máximas o prácticamente cotizando al máximo, con lo cual su pensión va a ser también la máxima, va a ser muy alta. Yo creo que en unos años vamos a pasar del 2 o 3% de personas que podían estar en una pensión máxima al 20 o 25%, y eso es notable. Además, con otro elemento que también comentábamos, que es una generación que previsiblemente va a vivir más tiempo porque, bueno, es gente que ya no son las generaciones de la posguerra, sino que son generaciones posteriores que nacieron en una época teóricamente de mayor abundancia, etcétera, etcétera, y que hace que la expectativa de vida que puedan tener sea mayor. Por lo tanto, se suman varios elementos. Como bien sabes, y el sistema público de pensiones nuestro financia las pensiones con los ingresos de la gente que está trabajando, y que nos encontramos del otro lado. O sea, del lado del gasto ya lo hemos visto, pero del lado del ingreso, ¿qué vemos? Pues vemos al final menos gente trabajando en proporción con respecto a la gente jubilada, salarios más bajos de la gente que está trabajando que de la gente que sale del sistema, más inestabilidad laboral, menos carreras, más intermitencias, ¿no? Más intermitencias, más lagunas de esto que más lagunas, más trabajos, bueno, pues lo que ahora se llama la gig economy, ¿no? Que trabajas en un sitio, en otro, etcétera. O sea, no son carreras tradicionales, de forma tal que lo que vamos a tener que empezar a pensar es que lo tradicional es esto, lo de ahora, no lo que teníamos los otros, ¿no? Los de antes. Y eso que supone pues que puede haber un desequilibrio durante un tiempo. Teóricamente, las reformas últimas prevén eso. Obviamente los números, las proyecciones demográficas, salvo desastres. Bueno, que experiencias hemos tenido de virus que han aparecido de repente. Sí, Dios no quiera que vuelvan a aparecer. Dios no quiera que aparezcan, y guerras y cosas de esas. Pero si no, las tendencias demográficas son bastante fiables siempre. Entonces, bueno, más allá de lo que pueda ser las cuestiones de migraciones y demás, que eso es más incontrolable, ¿no? Pero lo que es el número de gente que nace y la carrera que tiene de vida es bastante predecible, ¿no? Entonces, todo eso hace que, aunque la normativa haya establecido una sistemática y, digamos que unas alarmas para accionar, pero esas alarmas para accionar
se han fundamentado sobre todo, y quizás la gran diferencia de esta última reforma con las anteriores, se fundamentan sobre todo no en la reducción del gasto, sino en el aumento del ingreso. Lo que pasa, Diego, te diré que a mí, yo siempre que me enfrento a previsiones tan a larguísimo plazo, por ejemplo, las últimas que he visto que tienen que ver con, en parte lo que estamos hablando, ¿no? Lo que le cuesta al país respecto a su Producto Interior Bruto el gasto en pensiones, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, que creo que es del 11,4, el 11,6. La previsión es que en 2050, que ya me parece mucho tiempo, o sea, son casi 25 años por delante, es que sea del 12,6, creo. Pero claro, es verdad que las pensiones hay que verlas a largo plazo, pero es que pueden pasar tantas cosas. Yo, en el debate callejero, voy a decir, que veo, o sea, es en plan, si la gente no sabe cómo va a llegar a fin de mes, o qué va a ser de ella el año que viene, o si ya cuando te pides una hipoteca a 30 años ya te parece una locura. Claro. Pues imagínate, pasa es que hay que hacerlo así, es verdad que hay que meter en la ecuación variables que no se resuelven en el corto ni en el medio plazo. Así es. Sí, hombre, el propio Keynes decía, ¿no?, que a largo plazo todos estamos muertos. Pero sí es cierto que el tema de pensiones solo se puede evaluar en periodos largos de tiempo y tiene que tener un equilibrio temporal, ¿no? Es cierto que hoy en día el equilibrio instantáneo no existe porque hay más gasto que ingreso y eso va a seguir pasando. Seguramente durante un tiempo por esa presión del gasto y porque al final, en el fondo, el incremento del ingreso, que sobre el papel es posible y la norma así lo prevé, pero el incremento del ingreso supone mayores costes laborales indirectos para las empresas y entonces habrá que ver... Es una sobrecarga, ¿no? En el fondo también, la que se va a exponer. Habrá que ver cómo afecta eso a la productividad, a la maltrecha ya productividad económica española. Entonces... habrá que ver cómo se funciona todo eso. Y además yo suelo decir que la seguridad social es como un traje que nos ponemos en la sociedad, pero que se tiene que ir adaptando a las molduras de la sociedad. O sea, a veces engordamos, a veces adelgazamos, esas menos. Y entonces hay que ir ajustando el traje. Pues esto es más o menos lo mismo. Hay que estar permanentemente reajustando con esa visión de largo plazo, pero teniendo en cuenta que las acciones son de corto plazo, ¿no? Y luego a la gente yo creo que en general tenemos que explicarles de una forma más sencilla, si es posible, cómo funciona todo esto, porque yo creo que hay muchísima gente que cree, que está convencida de que paga mucho más de lo que cobra o de lo que va a recibir. Y no es así. De hecho, en promedio... los promedios son siempre... pero en promedio podemos decir que prácticamente la gente paga la mitad a lo largo de su vida de lo que luego va a cobrar. Pero eso es algo que la mayor parte de la gente no sabe, ¿no? Y yo creo que... Por hacer aquí un poco de debate alrededor de este tema. También es verdad que a lo mejor como mínimo estás 30 y pico años contribuyendo y después de jubilarte raro es que vivas 30 y pico años. Cierto. ¿No? Sí. Sí, no, yo ese cálculo lo hago ya descontando el valor del dinero en el tiempo y contando los años que vas a vivir y el tiempo y la pensión que vas a cobrar, ¿no? De hecho, había una vieja fórmula, y esto nos vamos a poner muy brevemente matemáticos, una vieja fórmula de un premio Nobel de Economía, que era Paul Samuelson, que explicaba hasta qué punto un sistema de reparto era sostenible en el tiempo. Y para eso, digamos que lo que tenía que haber es que el crecimiento o la rentabilidad implícita del sistema de pensiones, que es esa ecuación que hacemos, cuánto pago, cuánto cobro, tenía que ser como mínimo equivalente al crecimiento de largo plazo del Producto Interior Bruto. Y en España actualmente la rentabilidad esta interna, según estudia gente muy talentosa en todo esto, es aproximadamente del 4 y pico %, que en promedio es el doble del crecimiento del PIB. Por lo tanto, siguiendo esos principios básicos establecidos hace 70 años, es cierto, pero es una, digamos, una guía que desde la teoría de la seguridad social no debemos olvidar, ¿no?
bueno, pues ahí vamos a tener algún problemilla. Claro. Y yo creo que además lo acabas de apuntar tú. Otro problema es que para que alguien cobre su pensión, alguien tiene que aportar. Y ahora mismo los salarios están mejorando. Es verdad que desde el último pacto salarial se ha notado, ¿no? Sí. La subida. Lo que pasa es que lo que se está notando es que se acerca, digamos, a lo que está encareciéndose la vida, pero no se está recuperando lo que se ha perdido años atrás. Entonces, es verdad que en ese traje hay una parte del traje que va a engordar, que es el número de gente que va a tal, y la parte de la gente que va a aportar no es que vaya a menguar, sino simplemente que lo que va a aportar va a ser Claro, ¿no? O sea, es que, Gorka, es otro desafío. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene nuestra economía. Yo suelo decir que los salarios en España son bajos. Comparativamente con nuestro entorno, son bajos. ¿Por qué? Por muchas cosas, entre otras, antes mencionábamos la productividad, eso tiene que ver, hay que mejorar la productividad de la economía española, tenemos que evolucionar hacia modelos. Ahora con los fondos europeos se trata de promover la transición a una economía verde y tal, donde teóricamente la productividad es más alta, etcétera, pero tenemos que cambiar un poco el perfil tradicional de trabajos con baja productividad para que sean trabajos con mayor productividad y que esa productividad se reparta bien, que ese es el segundo punto, y a partir de ahí que los salarios puedan subir más. Eso tiene que ser así, porque si no es muy difícil sostener lo demás. Y luego, yo creo, no sé si a ti te pasa, pero a mucha gente más joven, sobre todo, más joven me refiero a estudiantes y demás, yo doy clase, antes lo comentabas, doy clase a un grupo variado, porque empiezo a dar clase a chavales de 15 años y luego hasta que acaba la universidad y demás. La mayor parte de ellos creen que nunca tendrán pensión. Bueno, pero esto yo creo que es un mantra, yo también lo he oído, es claro. empezar a trabajar de la jubilación jubilada, ya no va a haber. Claro, pero yo creo que ese mantra hay que tratar de romperlo, porque si no, claro, si tú a un chaval que empieza a trabajar y que le pagan el salario mínimo, le dices que, claro, con enorme dificultad va a llegar a final de mes. Mucho menos en ciudades grandes donde el precio de vivienda es una barbaridad, ¿no? Si le dices, no, pero tú de aquí pagas un 6% tú y tu empresa paga un 24% por ti, a un sistema del cual no vas a cobrar nunca nada. Entonces, eso es un mensaje terrible. Y si me apuras, y que además se lo va a llevar otro. Sí, claro, ahí es donde se genera también, claro, que lo hemos visto yo creo últimamente, ¿no? Un conflicto entre el colectivo pensionista, es un colectivo que se está beneficiando respecto a otros. Así es. Esa guerra, ¿no? Sí, es que ese debate intergeneracional, yo creo que falta más empatía mutua. Por una parte, bueno, en los jóvenes la empatía puede existir o no, pero les obligan a pagar, por lo tanto ya está. No hay más remedio, ¿no? Es una empatía arreglada. Hasta aquí llegas. Exacto. Pero yo cuando he visto las manifestaciones estas de los lunes, de los jubilados y tal, también pensaba, ya sé que hay pensiones bajas, pero en primer lugar hay más nivel de pobreza entre la población activa que entre la población jubilada. En segundo lugar, hay unas reglas comunes para la jubilación y en principio tú recibes en función de tu esfuerzo de contribución a lo largo de tu vida. Si la pensión es baja, que no digo que la pensión sea alta, por supuesto, pero si la pensión es baja y pides que la pensión te suba, lo que estás diciendo es que tu hijo o tu nieto pague más de ese salario menor que tiene para pagar tu pensión. Creo que la pensión media ahora está en 1.400. Sí. La media de las nuevas altas. De las nuevas altas, pero la media del resto debe estar en 1.100 y pico, 1.200, no estoy muy seguro, por ahí debe andar. Pero puede ser perfectamente equivalente o incluso superior a los salarios de inicio de mucha gente hasta determinada edad. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que entender, primero, que este sistema, el gobierno lo regula, pero el gobierno no pone pasta en esto. O sea, la pasta la ponemos los que trabajamos y se la transferimos a través del gobierno, se la transferimos en los que están jubilados. Por lo tanto, yo creo que hay que entender un poco ese funcionamiento y que cuando un jubilado pide que le den más o cuando ahora los abogados están pidiendo la pasarela esta al sistema de seguridad social es, bueno, ¿quién paga la diferencia?
¿quién paga la diferencia? Porque no la paga el gobierno. Ninguno. La pagan el resto de trabajadores. Entonces, tengamos claro esa balanza muy sensible, yo creo, y que es cambiante, porque en este momento tenemos las condiciones que tenemos. Hace 30 años, que es un poco la generación que se va a empezar a jubilar ahora, había otras, y quién sabe las que tendremos dentro de seguramente muy distintas. Mira, yo creo, y esto lo iremos hablando seguramente en otras ocasiones, pero yo creo que el avance imparable de la tecnología hace que las estructuras productivas sean radicalmente distintas. O sea, lo que estamos teniendo ahora con la tecnología de inteligencia artificial, todo esto tendrá en el futuro, miraremos hacia atrás y veremos cómo puede haber tenido un impacto al menos tan importante como la primera revolución industrial. O sea, son cosas que van a cambiar la forma de entender el trabajo de todo el mundo. Entonces, la seguridad social, que está vinculada, como tú decías, al mundo laboral, pues va a tener que cambiar, El gran reto es cómo cambia sin dejar atrás a los que ya no pueden hacer nada, que son los jubilados, es decir, a esos, cuando antes apuntabas lo de la subida de las pensiones, la revalorización de las pensiones. Mira, yo sé que revalorizar las pensiones con el IPC es caro, y no solo es caro este año, sino es caro el incremento acumulado de todo eso, ¿no? Pero también es cierto que a los pensionistas en algún momento se les prometió que mantendrían la capacidad adquisitiva de sus pensiones. Y si eso te desdices cuando el partido ya está en la prórroga y los jugadores no pueden hacer nada porque los han sustituido ya, hombre, es una faena para esos. Entonces, cuando yo veo a colegas míos también que dicen, no, es que esto es no se puede revalorizar las pensiones así. Bueno, pero es un compromiso que tiene el país con 9 millones de con 9 millones de personas. Es un compromiso que tienes. Y que todos queremos llegar ahí. Claro, las cosas como son. O sea, claro. Todos queremos llegar a esa edad con salud, lo primero, y luego con capacidad de seguir viviendo claro. Y lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora. Exacto. Y una vez estás retirado, se te acabó la posibilidad de generar nuevos ingresos en general. Entonces, tienes que vivir de lo que te han prometido que tendrás. Y si esa promesa cambia a menor, pues oye, a mí me parece que es una injusticia generacional, ¿no? Ya sé que eso cuesta dinero, pero bueno, son los compromisos que hemos adquirido en este sistema, ¿no? Pues bueno, yo personalmente pocas veces he entrado en mi perfil de la Seguridad Social, entre otras razones porque la primera vez que lo hice me saltó un mensaje de cuántos años me quedaban todavía para jubilarme y no quise deprimirme. Pero yo creo que después de esta charla que hemos tenido muy interesante, lo voy a ver solo por curiosidad y me voy a intentar imaginar a mí mismo. Yo creo que vale la pena. Mira, además podemos también, porque lo que has dicho tienes toda la razón, yo lo he visto también recientemente y a mí me asusta mucho menos lo que me queda para jubilarme, ¿no? Pero creo que ese no es un buen mensaje para una herramienta que tiene que ser útil para la gente. Yo creo que ahí hay que cambiar para que los mensajes sean mucho más empáticos y mucho más de ayuda en positivo. Claro, si lo primero que ves es que te quedan 30 años o 25 años o tal, pues cierras y no vuelves a entrar, como dices. Yo creo que si uno es capaz... Igual ha cambiado, ¿eh? Tampoco voy a dejar más claro, pero porque hace tiempo que no lo miro, pero bueno, era un susto. Sí, pero yo creo que eso te da información. Claro, cuando te queda mucho tiempo la información es muy indeterminada porque nadie sabe qué te va a pasar en el futuro, ¿no? Pero es bueno tratar de informarse de dónde estás y qué puedes tener. Y además, yo suelo decirle, y a la Seguridad Social me gustaría que lo tomaran en cuenta, pero a las empresas que venden sistemas complementarios de pensiones, siempre les digo, trata de explicarle a la gente cuánto dinero tendrá como pensión en términos comprensibles. Porque si les hablas, o sea, tú cuando entras en el simulador de la Seguridad Social,
te pone el valor de pensión que tendrás en moneda de entonces. Entonces te puedes llevar una gran alegría que luego no lo ves. Sí, ¿no? sí. Claro. Realmente yo lo que necesitaría saber, por ejemplo, es, vamos a ver, pues la Seguridad Social te va a pagar X miles equivalentes a hoy. Y tu sistema complementario te va a pagar X cientos normalmente equivalentes a hoy. Y con eso tú te haces a una idea. O sea, si yo gano 3 y sé que la Seguridad Social me paga 1,5 y el sistema complementario me paga medio, pues ya sé que tengo 2 sobre 3. O sea, si quiero tener más, pues tendré que ahorrar más. O trabajar más. O trabajar más tiempo. Pero esa información es imprescindible darla a la gente de una forma sencilla. Hay que entrar, seguramente, como decías, en el simulador de la Seguridad Social, pero hay que pedirle a la Seguridad Social que depure más el tipo de información que genera. Yo creo que es una información tan sensible que siempre va a hacer falta una explicación o una subordinada más para que la gente se aclare. Pues digo, ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado hoy. Gorka. Este tema da para mucho. Da para Yo mucho. es que tenemos muchos años todavía por delante para imaginarnos la pensión. Estoy seguro que sí, y trataremos aquí de irlo contando. Eso es, de contarlo de manera que la gente lo entienda. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti, Gorka.